Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de los hermanos Menéndez en momentos claves del juicio. ¿Será que dicen la verdad? Veamos qué es lo que delata su lenguaje corporal. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo, y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Comencemos con este momento donde le preguntan a Eric que cuál cree que fue la situación que llevó a su hermano y a él a hacerle eso a sus padres. Podemos notar cómo en ese momento él inclina su cabeza hacia la derecha, que es el lado racional, lo que nos indica que él está conectando con ese lado, él está pensando y reflexionando. Al mismo tiempo vamos a notar cómo comienza a apretar su mandíbula, vamos a ver cómo se comienza a formar la tensión aquí. Esto se conoce como AD31 y nos indica que hay frustración profunda e ira contenida. What do you believe was the originating cause of you and your brother? En el momento en que escucha terminando con su vida y disparando, vamos a notar cómo él agacha su cabeza. Esto es un estímulo reflejo. Recordemos que un estímulo reflejo es cuando mencionamos una situación, una persona o algo en particular que va a generar ya sea una emoción, un recuerdo, alguna situación que se va a ver reflejada en nuestro cuerpo. En este caso, lo sucedido, justamente hablar de terminar con la vida y del disparo, le genera esto, que vemos que baja su mirada, que él se agacha, básicamente podemos ver cómo se hace bolita, esto se conoce como una posición beta, y vemos además cómo lleva su mentón hacia atrás, por eso podemos ver estas líneas de expresión. Esto se conoce como un movimiento 58 y nos está indicando contrariedad. El hecho de que esté agachando la cabeza nos indica incluso pena, vergüenza y culpa. Lo interesante aquí es que él, al estar conectando con lo sucedido, está conectando con culpa, con vergüenza, con este deseo de protegerse. Entonces, desde aquí estamos viendo este estímulo reflejo que nos indica que lo que él siente al respecto sí es culpa, es vergüenza, pero también un deseo de protección. Incluso vamos a notar cómo traga saliva. Esto se conoce como un código de comportamiento 80 y nos indica que hay ansiedad y estrés. Recuerden que el proceso de pasar saliva es un proceso fisiológico y el cuerpo sabe exactamente la cantidad que debe estar generando para que no sea visible. En el momento en que es visible es porque hay un estímulo, alguna situación que está generando algún tipo de emoción especialmente negativa, donde se incrementa este estado de estrés y de ansiedad. En este caso, el hablar justamente de lo sucedido incrementa esta situación de estrés y ansiedad, por eso termina tragando saliva, por eso hay culpa y vergüenza. Sin duda hay una carga emocional fuerte con la que está conectando Eric en este momento. Lo interesante aquí es que justamente no se aleja de la situación, no se ve alejado de esto y tampoco vemos satisfacción. Es importante siempre analizar esas fugas emocionales para ver si alguien puede estar aparentando sentir esa culpa, esa vergüenza, pero al final sentir realmente cierta satisfacción de lo que hizo, que es usualmente lo que pasa con asesinos seriales, con asesinos que sienten esa satisfacción o ese sentimiento de salirse con la suya. Aquí no lo estamos viendo, aquí sí estamos viendo que se siente afectado. Después vamos a notar cómo aprieta sus labios. Esto se conoce como una unidad de acción 24 y nos está indicando que hay frustración, pero también un deseo de contenerse, ya sea contener información, algo que quisiera decir y siente que no puede, o que quisiera expresar pero no sabe cómo y está reteniendo esa información como un tipo de autocensura, o la retención emocional, el buscar contener las emociones que está sintiendo, que por la tensión muscular, especialmente la tensión en la mandíbula, podemos ver que sí está haciendo un esfuerzo por contenerse o contener o mantener la compostura. Luego vamos a notar también cómo eleva las cejas, indicándonos énfasis y sorpresa. Ultimately winding up your parents.
Vemos cómo después de eso le cuesta hablar, incluso vemos cómo eleva su mentón en movimiento 53, mientras sus ojos comienzan a ponerse cristalinos, comienza a generar estas lágrimas e incluso vean cómo comienza a ponerse rojo. Ya hay procesos fisiológicos, su propio cuerpo ya está delatando que hay emociones y por lo tanto comienzan a surgir. Noten su expresión. Lo primero que vamos a notar es cómo todos sus músculos comienzan a caer, su rostro por eso comienza a generar todas estas líneas de expresión y esto es muy común en la tristeza. Pero el signo que más va a delatar siempre una tristeza genuina es la unidad de acción 1 y la podemos ver aquí. Es cuando la parte interna de las cejas se eleva y por lo tanto podemos ver como si se juntaran, como si se hiciera una casita. Esto es súper importante porque el músculo occipitofrontal es muy difícil de mover a voluntad. Por lo tanto, esta unidad de acción 1 aquí nos está indicando que justamente se trata de tristeza genuina, incluso es de una tristeza extrema y lo podemos saber por el hecho que tiene también la boca entreabierta. Además de eso, vamos a notar cómo está generando una barrera. Esto se conoce como AD45 y es cuando cierras los ojos para aislarte de la situación. Es un deseo de alejarte de lo que está pasando, de no querer ver, no querer recordar. Básicamente es un bloqueo visual. No quiero ver, no quiero enfrentarlo. Además de eso, vemos cómo agacha la cabeza. Sin duda estamos viendo que hay cierta parte de culpa. Realmente sí conecta con esta culpabilidad, pero también con una tristeza extrema y también se siente emocionalmente perturbado y angustiado. Por lo tanto, podemos ver angustia emocional profunda, remordimiento y tristeza extrema en esta expresión. Ahora, este es un momento clave y es cuando dice my dad, mi papá. Y es que recordemos que esto se trata de un estímulo reflejo. Cuando quieras saber cómo una persona se siente al respecto de otra, pregúntale, haz que hable de esa persona y vas a ver cómo su cuerpo puede tensionarse, puede generar sonrisas, puede generar asco, disgusto y desagrado. Toda la información que nos da su cuerpo cuando una persona habla de otra persona en específico. Por ejemplo, si tú piensas en tu exnovio, en tu exnovia, en alguien que te caiga bien, en alguien que te caiga mal, vas a ver la diferencia de cómo se siente hablar y cómo se refleja en tu cuerpo. Entonces, en este momento, cuando está hablando de su papá, vamos a ver ese estímulo reflejo. Hablar de su papá detona estas emociones que aquí podemos ver. Primero, una unidad de acción 4. Las cejas ya no van hacia arriba, van hacia abajo. Aquí este es un deseo de protegerse, pero también nos indica frustración y enojo. Vamos a ver cómo abre la boca y pasa la lengua por sus labios y por sus dientes. Esto básicamente es un apaciguador. Él está buscando calmarse, pero también está indicando esta retención emocional. Sin duda, él se siente perturbado al hablar de su papá con un deseo de protegerse y con ira profunda hacia esa situación, hacia él. Por lo tanto, en esta expresión vemos tensión, dolor, frustración, ira contenida y un deseo de protegerse. Realmente él está intentando mantener y controlar sus emociones, pero le está costando demasiado. Fíjense cómo incluso por eso tiene que voltear. Esto es muy común cuando estás llorando y quieres dejar de llorar y que volteas hacia arriba o comienzas como a morderte la parte interna de los labios, de los cachetes. Justamente aquí podemos ver incluso cómo está generando esta tensión. Vean cómo aprieta sus dientes. Realmente él está buscando controlar y él mismo se está frustrando de no poder controlar estas emociones o de no poder controlarse. My dad. El siguiente momento también me parece clave en este análisis y justamente viene detonado del pasado. Y es que después de haber dicho my dad, mi papá, después de este estímulo reflejo, vamos a ver cómo lleva su mano hacia su boca. Esto sucede por tres razones. La primera razón es un apaciguador, llevarte la mano hacia tu boca y comenzar a tocar los labios, que también es una zona muy sensible de nuestro cuerpo, nos ayuda a generar una sensación de calma. Básicamente nos ayuda a bajar el estrés o la ansiedad que se pueda estar sintiendo en el momento. El segundo momento es memoria muscular y esta es la situación más importante y más reveladora de esto. El hablar de su papá hace que él lleve su mano hacia su boca porque su propio cuerpo está recordando sensaciones y situaciones. Su propio cuerpo con su memoria muscular comienza a hacer que él se lleve su mano hacia su boca porque su boca estuvo muy involucrada con su papá. Por lo tanto, aquí estamos viendo también este detonante de algún tipo de trauma que su propio cuerpo está delatando. Y el tercero es justamente una barrera, un deseo de interponer algo entre su boca y él al hablar de su papá, justamente también por este trauma y por esto lo que se generó con todo lo que se generó a través de la boca. Por lo tanto, sin duda aquí lo estamos viendo que sí se está despertando un trauma.
Y por lo tanto, tanto la mano como su expresión nos está indicando que él está reviviendo, reconectando un evento traumático y además nos indica gran estrés, ansiedad, incomodidad, pero también un gran dolor emocional. Y es que quiero que vean esta expresión. Fíjense cómo esta expresión también lo está delatando todo. Sigue teniendo su mano, incluso vamos a notar cómo comienza a temblar. Sin duda comienza a estar afectado. Y es que también cuando conectas no solo con un dolor, sino también con un trauma, tu cuerpo comienza a sentir lo que sintió y por eso vemos esos temblores. Además de eso, vean su expresión, es una expresión completa de dolor, de tristeza profunda. Incluso vamos a notar cómo le empieza a costar tomar aire y es que justamente comienza a sentir esta ansiedad, esta presión que hace que su cerebro mande la señal de que se necesita renovar el aire de los pulmones. Your Honor, can I ask a leading question? If you don't ask. Y es ahí cuando logra decir que le dijo a su hermano que su papá estaba abusando de él. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Fíjense cómo baja la parte interna de las cejas, esta unidad de acción 4 que nuevamente nos está delatando este deseo de protección, pero también nos indica frustración, enojo, ira contenida. Vemos por otra parte la tensión en los labios e incluso cómo deja entreabierta su boca. Esto nos indica que él está intentando hablar, está intentando retomar la fuerza para hablar mientras está sintiendo o está conectando con una carga emocional importante. Por otra parte, vamos a notar también cómo tiene su cabeza ligeramente inclinada y también ligeramente hacia abajo, lo que nos está indicando un deseo de autoprotección, pero también vulnerabilidad. Hasta aquí todo esto nos está indicando coherencia con alguien que está reviviendo un evento traumático. My dad had been molesting me. Menciona que solo quería que parara y podemos notar esta expresión, nuevamente una expresión coherente con el dolor de estar reviviendo ese trauma, de estar sintiendo, conectando y luchando por expresar lo que sintió en ese momento. Recuerden que cada víctima es diferente, pero usualmente los focos rojos que logramos identificar con una víctima es miedo, frustración, tensión corporal porque justamente se sienten incómodos no solo de hablar de eso, sino de revivirlo. Vamos a notar que su propio cuerpo se va a poner tenso y a la defensiva porque está recordando esa situación y por lo tanto tiene un deseo inconsciente de protegerse. Vamos a ver posturas betas, vamos a ver cómo llevan los hombros hacia arriba, en el cuello hacia abajo, buscan protegerse como si tuvieran un caparazón, si se hacen más chiquitos, si se alejan de la situación. Comenzamos a ver muchos deseos inconscientes de protegerse, vamos a ver miedo, frustración, ansiedad, estrés, todos esos focos rojos que nos están indicando que se están alterando por recordar esa situación y que su cuerpo se pone a la defensiva y en modo supervivencia. I wanted it to stop. Y es que, como les digo, tenemos la memoria muscular. Nuestro cuerpo va a comenzar a asemejar ciertos momentos o situaciones que le recuerden o le revivan esa situación que generó un trauma, que generó un shock y por lo tanto va a intentar evitar acercarse a algo parecido. Por eso el mismo cuerpo se activa con esa tensión, con ese deseo de protección y lo podemos ver incluso con el micrófono. Algo tan sencillo como un micrófono está despertando estos recuerdos traumáticos en Eric y lo podemos saber porque justamente le cuesta el mantener el micrófono en su boca, le cuesta mantenerlo derecho e incluso le llaman la atención varias veces, van, se lo acomodan y él lo vuelve a mover. Como podrán ver, él siempre lo deja por acá, lo deja a un lado, no lo deja justo enfrente, a pesar de que le llamen la atención y se lo pidan y le digan que necesita estar cerca y enfrente del micrófono, a él le cuesta. Vemos cómo él lo va a estar moviendo. ¿Por qué? Porque justamente está recordando el hecho de tener esa forma y estar cerca de su boca está activando en algo en él que justamente le genera esa misma incomodidad y por eso lo está evitando. Mr. Menendez, you've been in this courtroom since the beginning. Por eso cuando le vuelven a decir del micrófono y le piden nuevamente que lo acomode frente a él, vemos como él dice ya lo sé y vemos cómo utiliza su mano. Sin duda él se siente abrumado, cierra los ojos, un deseo de alejarse de la situación, este bloqueo visual, pero todo esto nos está indicando otra vez el revivir y reconectar con esto. Sin duda se abruma y a pesar de que ya sabe el por qué, su parte racional sabe lo que tiene que hacer, su lado inconsciente simplemente está conectando con el trauma y desea evitar otra vez ponerse en esa situación. Incluso termina pidiendo un descanso y vemos cómo lleva su mano hacia su boca. Nuevamente la memoria muscular otra vez está recordando todo lo que pasó con su boca y por eso desea taparla. Es esta parte de protegerlo. I know. I need to use the restroom. I need a break.
Okay, we'll take a recess and we'll resume at 3:30 or 2:30. Analicemos ahora a Lyle y comienza igual que su hermano, con la mano en su boca, otra vez indicándonos estos 3 puntos: autocensura, deseo de protección y memoria muscular. Le preguntan que si él y su hermano terminaron con la vida de sus papás, a lo que él contesta que sí. Cuando lo dice podemos ver cómo se mueve en la silla, indicándonos incomodidad. Por otra parte podemos ver esta expresión. Lo primero que pueden notar es la parte de sus labios, cómo él está apretándolos. Por lo tanto, tal vez estamos viendo retención. Puede ser de información, algo que quisiera decir, o simplemente emocional, una retención emocional. Su mirada fija y directa nos está indicando que él está completamente consciente de la gravedad y de la situación. Sin embargo, también nos está indicando resignación, especialmente el hecho de cómo está su postura con su cabeza, como incluso está ligeramente hacia abajo. Por lo tanto, aquí su lenguaje corporal nos está indicando que él está consciente de la situación, que ya se resignó ante lo que hicieron, entiende la gravedad de lo que se está diciendo, de lo que está diciendo, pero por lo mismo también hay contención, hay una contención emocional. Did you and your brother kill your mother and father? Le preguntan que si lo hicieron por dinero y podemos notar cómo él dice no, y mientras lo dice verbalmente lo acompaña también con la negación en su cabeza, indicándonos coherencia. Hay coherencia entre lo que dice verbal y corporalmente. Incluso vean cómo eleva su mentón, un movimiento 53 indicando reto, dar la cara y seguridad, como decir no, o sea, y no tengo miedo y te lo digo de frente e incluso te reto porque no es así. Me enoja incluso que me lo esté diciendo, es como si él mismo lo tomara como algo absurdo. Did you kill them for money? Is that no? No. Le preguntan que si por la forma en que los había tratado, y justamente el momento de decir kill, escuchar la palabra kill le va a generar un estímulo reflejo. Kill, eso es lo que le está generando. Recuerden que YouTube se pone sensible ante esas palabras, pero bueno, justamente él ahí está generando este estímulo reflejo y podemos ver cómo se agacha, genera esta postura beta otra vez de protección, de sentirse que necesita protegerse, se siente vulnerable y lleva su mano a su boca. Nuevamente estamos viendo esta barrera o esa memoria muscular. Vemos cómo dilata sus fosas nasales, que se conoce como AD38, indicándonos una fuerte contrariedad. Did you kill them because you wanted to pay them back for the way they had treated you? Le preguntan que entonces por qué lo hicieron y menciona él que porque estaban asustados. Cuando dice eso podemos notar cómo estira la comisura de sus labios. Fíjense cómo incluso se hace como si fuera una línea recta. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos está indicando que se siente afectado. Why did you kill your parents? Because we were afraid. Le preguntan que si le contó a su mamá y podemos notar una expresión muy reveladora que nos indica que sí le contó, pero que no recibió lo que él esperaba de parte de su mamá, que incluso la respuesta o el hecho de lo que a cómo lo haya tomado su mamá le genera asco, disgusto y desagrado. ¿Cómo lo podemos saber? Por esta expresión. Fíjense cómo está elevando su labio superior, una unidad de acción 10, cómo está generando la contracción entre sus cejas e incluso cómo está también generando la contracción en sus párpados, como incredulidad, como si no pudiera creer la respuesta de su mamá. Esta unidad de acción 41 con esta unidad de acción 4, con esta unidad de acción 10 nos está indicando disgusto, desagrado y esta parte de incredulidad, como de realmente ser absurdo, no poder creer cómo reaccionó su mamá, que le genera asco. Did you tell your mom? Yes. Dice que le pidió a su mamá que le dijera a su papá que parara y podemos notar cómo este disgusto, desagrado, este asco ya se convierte también en tristeza. Vemos cómo comienza a romperse en ese momento y además del disgusto y el desagrado que puede llegar a sentir, también comienza ahora a ser conectado con tristeza. I tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me.
Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también déjenme en los comentarios qué otro video les gustaría que hiciera análisis. Recuerden que también hay una entrevista de ellos que puedo analizar si quieren que continúe con el tema o si quieren que sea otro, déjenmelo en los comentarios para poder saber cuál les gustaría para la siguiente semana. Recuerden suscribirse para no perderse ninguno de mis videos y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.